No tengo miedo a comprometerme, ni a que me pongan sellos en la frente de izquierdista. Soy de izquierda, nunca lo he negado, y si puedo comprometerme, lo hago. Yo creo que todo intelectual debe ser crítico, debe ser independiente y debe optar por aquello por que le dicta su conciencia. Decía Francis Bacon que el hombre no es sino lo que sabe, y para un académico creo que eso es importante, y las aportaciones que ha hecho Octavio Rodríguez Araujo en materia del campo político creo que son importantes. El rigor intelectual de Rodríguez Araujo, la serie de amistades, de colegas que tienen en el extranjero reconocen en mucho su trabajo. Yo creo que hay obras claves en la ciencia política, y yo creo que la obra de Octavio Rodríguez Araujo para la ciencia política mexicana y latinoamericana es fundamental. El doctor Octavio Rodríguez Araujo, politólogo, intelectual, académico, columnista y novelista, ha sido pionero en México del desarrollo de líneas de investigación de impacto nacional e internacional, abordando temas como el sistema de partidos políticos en México y en Latinoamérica, o el papel histórico y contemporáneo de las izquierdas. Originario de la ciudad de Puebla, donde nació el 17 de marzo de 1941, Rodríguez Araujo pasó su infancia en diferentes ciudades del norte del país, como Sabinas, Piedras Negras y la ciudad de Monterrey. Su padre era un modesto transportista y su madre, cantante retirada de la XCB y de la XEW. Poseedor de un carácter temperamental y apasionado, joven lector, billarista y melómano, orientó sus primeros intereses vocacionales al ámbito de la ingeniería mecánica. Y entonces existía la opción del Politécnico, que era famoso por su carrera de ingeniería mecánica, o el Tecnológico Monterrey, pero yo quise irme a provincia. Además yo había pasado una etapa muy feliz en Monterrey. En Monterrey tiene su primer contacto con las ideas marxistas, ya que se hospeda en una casa de asistencia donde coincide con diversos exiliados centroamericanos y sudamericanos. Uno lo conocíamos como el Chino Robles, nunca supe su nombre, pero él era comunista o algo cercano al comunismo, y entonces platicábamos y yo fui descubriendo un mundo que desconocía. Entonces, cuando yo me fui metiendo en el marxismo, me fui metiendo a través del estudio, ¿sí? Los manuscritos económico-filosóficos, los cuadernos de París, lo que llaman el joven Marx, ¿sí? Y luego me fui metiendo más adelante ya en textos más maduros de Marx, cuando ya él se separa totalmente de Hegel y de la filosofía idealista, ¿no? Entonces fue un proceso, pues, que se dio de aprendizaje y de, pues yo diría, de toma de conciencia política que me llevó a ser marxista. Eran los años de la Guerra Fría y de la efervescencia comunista latinoamericana, exaltada con el triunfo el 1 de enero de 1959 de la Revolución Cubana. En plena formación, el joven Rodríguez Araujo vivió una ruptura vocacional. Cuando ya estaba yo en ingeniería me di cuenta que mis aptitudes para las matemáticas, la física y otras materias no eran mi fuerte, no eran buenas, y entonces me hice un examen de vocación y me dijeron claramente que me dedicara a otra cosa menos a las ingenierías, ¿no? A las ciencias naturales. Entonces cogí ciencia política con la intención de cambiarme al año a economía,
Pero después ya en ciencias políticas me gustó mucho la carrera y me quedé ahí, y ahí terminé. En aquel entonces, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de contar con una destacadísima planta de profesores, convocaba año con año a los más prestigiados intelectuales e investigadores del mundo a impartir los afamados cursos de verano e invierno. En palabras de Octavio Rodríguez Araujo, era el debate mundial traído a un país del tercer mundo. En este escenario, durante la licenciatura, lo influenciaron maestros de la talla de Guillermo Garcés Contreras o de Horacio Labastida, quien lo introdujo al estudio serio del marxismo. Pero la experiencia académica más enriquecedora de su vida consistiría en invitación que el doctor Pablo González Casanova, director de la escuela en ese momento, haría a los alumnos de primer ingreso para incorporarse al grupo de estudios dirigidos, mejor conocido como Grupo Piloto. Los cursos eran muy intensivos y no obedecían al calendario normal, que en aquel entonces era de años, era por años, primer año, segundo año, tercer, sino que eran cursos que duraban 2 meses y medio o 2 meses o un mes y medio, según el tipo de materia. Y teníamos profesores de primer nivel, tanto de dentro de la facultad como de filosofía y letras, como de economía y del Colegio de México también. Entonces eran profesores que iban a darnos su clase porque eran especialistas. Fueron sus maestros los hermanos Pablo y Enrique González Casanova, Ernesto de la Torre Villar, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y el antropólogo Ricardo Posas, quien lo introdujo a la realidad del mundo rural. Y su clase no era muy divertida, pero nos inició en las técnicas de investigación de la comunidad de campo y en las prácticas de campo, que para mí fueron definitorias en muchos sentidos, porque fuimos a la zona istlera y candelillera, que abarcaba varios estados del norte de la República, pero Manuel Márquez y yo fuimos a un ejido en el municipio de Campo, que es un ejido muy grande en el norte de Coahuila, que es desértico, semidesértico, y de una pobreza realmente hiriente. Entonces, para mí fue una gran enseñanza, porque además de ahí derivó un pequeño movimiento. Empezamos a escribir, algunos de nosotros, en un periódico que dirigía Alfredo Jaime de la Cerda, que se llamaba, creo que se llamaba El Candelillero, el periódico, no, La Voz del Desierto. Y entonces él nos invitó, y como nosotros estábamos aprendiendo marxismo, entonces hablábamos de la Alianza Obrero Campesina y citábamos a Lenin y todo esto. Entonces, ahí empezamos a hacer nuestros pininos periodísticos. Uno de los académicos que influyeron más decisivamente en el curso de su carrera como investigador sería el sociólogo y escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo, quien impartió un curso sobre partidos políticos en América Latina. Fue un curso enorme, maravilloso, sorprendente, otra dimensión. Entonces ahí me interesaron los partidos. Y como nosotros teníamos un acercamiento con el espartaquismo, que era una disidencia que había iniciado desde el 59-60 José Revueltas, una disidencia del Partido Comunista, del cual nosotros ya éramos críticos porque nos parecía un partido muy anquilosado y muy stalinista, y nosotros éramos antistalinistas. Y entonces nos planteamos hacer una tesis colectiva sobre los antecedentes del espartaquismo para llegar o culminar con el estudio del espartaquismo. Con su amigo y compañero de estudios Manuel Márquez, camarada del Partido Estudiantil Socialista y del Grupo Piloto, escribió y presentó la tesis de licenciatura El Partido Comunista Mexicano, en el periodo de la Internacional Comunista, que se publicaría poco después, obteniendo el grado de licenciatura el 12 de julio de 1968, días antes del inicio del movimiento estudiantil. Esta tesis fue pionera en el estudio de los partidos políticos en México. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la década de los 70 no abordaban este aspecto. Cuando se abordaba el aspecto del sistema de partidos, del sistema político mexicano, abordaban más bien la lucha sindical, la conflictiva
salarial que había en la década de los 70, recordemos los grandes movimientos de la década de los 70, los movimientos civiles, la década de los 60 y 68, movimientos ferrocarrileros, pero no hablaban de esta institucionalidad de partidos políticos. Creo que este es el primer gran aporte que hace Rodríguez Araujo en términos de la teoría política en México, ¿no? Entre 1967 y 1972 realiza estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Universidad de Manchester, donde se especializa en la administración pública. Al regresar de Inglaterra, se hace cargo del Departamento de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los 70 son tiempos de transformaciones fundamentales en el país. En 1977, en el sexenio de José López Portillo, el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, impulsa una trascendental reforma política en México que da inicio a la llamada transición democrática, reforma en la que estuvo involucrado como especialista el doctor Octavio Rodríguez Araujo. Bueno, yo había participado por petición de Porfirio Muñoz Ledo, que era presidente del PRI, había participado en un proyecto, bueno, como director de un proyecto sobre por qué y qué partidos pequeños deberían de registrarse. Y entonces me pidieron ese trabajo y ahí me metí en la reforma política. Entonces esto me mete en el tema y se me ocurre aprovechar toda la información que tenía para escribir un libro que luego se convierte en tesis por sugerencia de Pablo González Casanova, y él me dirigió la tesis doctoral sobre este tema, sobre la reforma política y los partidos de izquierda. En 1979, la editorial Siglo XXI publicó su obra fundamental, La Reforma Política y los Partidos en México, con gran éxito editorial, ya que cuenta a la fecha con 2 ediciones y diversas actualizaciones. Un libro pionero que ha sentado las bases del debate en torno a la cuestión de los partidos políticos y la democracia en México, despertando conciencias. Un servidor iba a estudiar economía, estaba con esa idea durante 3 años de estudiar economía. Sin embargo, en el último tramo de la preparatoria me encargaron un trabajo sobre partidos políticos y llega a mis manos un libro señero del doctor Rodríguez Araujo que se llama precisamente La Reforma Política y los Partidos en México, que de alguna manera cambia mi visión en torno a la opción profesional que iba a escoger. Sí sigue siendo actual en la medida en que todavía el entramado democrático en México todavía no está totalmente consolidado. Estamos hablando de la creación de una institucionalidad de partidos sólidos, de partidos consolidados a través de reglas claras de participación y de aceptación por parte de todos. No es raro que todos sepamos que estos partidos todavía están en proceso de maduración. De hecho, son partidos que tienen una vida institucional todavía muy precaria. La crisis de los partidos y la crisis de todo esto es mundial. O sea, el modelo de la teoría de la representación que suele darse a través de los partidos se ha cuestionado mucho, entre otras cosas, porque ha producido cosas espantosas. O sea, ha producido dictaduras, ha producido regímenes autoritarios, ha producido gobiernos que han reproducido la pobreza en lugar de disminuirla. Todo esto, y entonces los partidos parecen ser los culpables y la gente pues rechaza a los partidos.